Buenos días. Hermanos, buenos días. Es un gozo, es un placer, es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Veo medio vacío el templo, pero vamos a decir que lo veo medio lleno. Así que vamos a verlo del lado positivo. Hoy vamos a ver este pasaje en Romanos capítulo 15. Vamos a ver a partir del versículo 22 hasta el versículo 29. Romanos 15, vamos ahí. Romanos capítulo 15, versículos 22 al versículo 29. Si usted ha leído en algún momento este pasaje o lo va a leer ahorita, se va a dar cuenta que es un pasaje que pues es bastante sencillo, no tiene mucha ciencia para entenderle. Incluso si nosotros leemos el pasaje podríamos irnos ya, leemos y nos vamos porque pues es bastante fácil de entender realmente. Hace rato estaba pensando que es tan fácil de entender que posiblemente yo no lo entendí muy bien, pero espero que sí. Así que vamos a dar lectura, luego oramos y vamos a pasar a tratar de, pues, hacer algunas observaciones interesantes que pude encontrar allí. Como ven, el sermón es los planes de Pablo, bien fácil. El apóstol Pablo ya ha dado una gran, larga exposición del Evangelio. Y ya vimos hace unas semanas que estamos entrando ya, o ya entramos, estamos ya en la conclusión de la carta. Ya les ha dicho un montón de cosas, de instrucciones, de las implicaciones del Evangelio, de haber creído en Jesús como su Salvador. Así que estamos ya en la conclusión de esta carta. Así que dice así el capítulo 15 de Romanos, versículos 22 al 29. Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, pues porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, gracias por esta carta a los romanos, Señor, que fue inspirada por tu Espíritu Santo, escrita por el apóstol Pablo para los hermanos en ese tiempo, en ese lugar, pero que también afecta a nuestras vidas, Señor, que nos enseña tantas cosas acerca del Evangelio, acerca de cómo ese Evangelio debe hacer un impacto y una transformación en nuestras vidas, que seamos diferentes, Señor, con una mente, con un corazón renovado y con una vida nueva, Padre. Te pedimos que nos sigas enseñando, que nos sigas instruyendo en tu conocimiento, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces dijimos que el sermón es los planes de Pablo. Y si ustedes hicieron la lectura y pusieron atención a la lectura, pues vemos que no es difícil comprender lo que Pablo está diciendo, ¿no? Pablo está diciendo que tiene pues que hacer un viaje bastante largo. Se dice que la carta a los romanos fue escrita cuando Pablo estaba en Corinto. Entonces, Pablo está diciendo, necesito hacer un viaje de esos viajes, ¿cómo se dicen cuando vas a varios lugares? No, se dice multidestino. Entonces Pablo parece que se había comprado un boleto de avión, ¿no? En Aeroméxico, y dice, voy a ir. ¿Cuál era su destino final? Dice, iba a ir a España. Esa era la meta de Pablo. Voy a ir ahí, pero antes tengo que hacer algunas escalas. Antes de ir a España, tengo que ir a Jerusalén,
luego voy a pasar a Roma a visitarlos y finalmente pienso llegar a España. Desafortunadamente, en el tiempo de Pablo no había aviones, por lo tanto no podría hacer ese viaje en un corto tiempo. Pablo seguramente pensaba hacerlo lo más pronto posible. El primer punto que vamos a ver es, ahí le vas a dar un clic, Juan, por favor. ¿Ya está? Muy bien. El primer punto es el profundo deseo de Pablo de visitar Roma. Si ustedes ven en sus Biblias, ahí en el capítulo 15, versículos 22 al 23, el apóstol Pablo va a expresar esto. Dice así: por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Quiero ir a verlos, quiero ir a visitarlos. Y si se acuerdan, en el primer capítulo de esta misma carta, es un deseo que Pablo empieza a expresar. En sus Biblias, en el capítulo 1 de Romanos, es el mismo deseo que Pablo les expresa a estos hermanos, a los cuales, dijimos, no conocía. Posiblemente nunca los había visto. Pablo no había tenido la oportunidad de predicarles el Evangelio cara a cara. Entonces vean lo que dice el capítulo 1, versículo 10. Dice así: siempre, dice Pablo, en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Vamos al versículo 13 ahora. Dice: y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido. Versículo 15 ahora. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Entonces, ¿cuál era el deseo profundo que tenía Pablo? Quiero ir a Roma, quiero ir a visitarlos, quiero ir a predicarles el Evangelio cara a cara, que ustedes puedan verme, que puedan compartir conmigo y yo pueda compartir con ustedes. Ese era el gran deseo del apóstol Pablo. Era un deseo que parece que le quemaba el corazón al apóstol Pablo. Y dice que quería ir a predicarles el Evangelio. Y después de decir esto, parece que Pablo dice: bueno, no he podido ir. Y entonces empieza una larga exposición en la carta acerca precisamente del Evangelio. Si ven el versículo 16, continúa, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y va a exponer largamente durante 11 capítulos lo que es el Evangelio. No he podido ir con ustedes, pero por medio de esta carta voy de alguna manera a predicarles el Evangelio, a enseñarles el verdadero Evangelio, el que ustedes, que seguramente los romanos habían escuchado ya y habían creído en ese Evangelio, pero Pablo quería hacerlo. Mientras llegaba el día en que pudiera estar frente a frente con ellos, cara a cara con ellos, lo iba a hacer por medio de una carta. Ahora vamos un poco atrás en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 21. Vamos a ver lo que dice. Dice: pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también, ¿dónde? Roma. Entonces, constantemente el apóstol Pablo expresa su deseo de ir a Roma, al corazón del imperio. ¿Cuál era el imperio donde se desenvolvía Pablo? El imperio romano, que era una extensión muy grande de tierra. Vamos a ver un mapa que creo que puse ahí, vamos a ver si aparece. Ahí está. Ojalá que se pueda ver. Bueno, el imperio romano era pues todo esto que vemos aquí de color amarillo, ¿no? Pablo normalmente, la iglesia en Jerusalén estaba aquí, pero el imperio era pues todo lo que, o la mayor parte de lo que está marcado en color amarillo. Entonces imagínense el trabajo que Pablo había hecho. Pablo tiene un gran deseo de ir a Roma,
Pero ¿cuál es el comunicado que les da? Muchas veces me he visto impedido. No he podido, no porque no quiero, quiero que lo sepan, no quiero que lo ignoren, les dice a los romanos, quiero que sepan que muchas veces se hizo planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido. ¿Y cuál era esta dificultad que encontraba Pablo al querer ir a ver a los romanos? Bueno, en el capítulo 15, ya Pablo no solamente les expresa su deseo, sino que les da a conocer los planes. He tenido el deseo de ir a ustedes, me he visto impedido, pero ¿cuál era esa barrera que no dejaba ir a Pablo a visitar a los romanos? Si vemos el versículo 22, dice, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes. ¿Cuál es la razón entonces? La encontramos en los versículos un poco más atrás. Dice el versículo 20, de esta manera, dice, me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Este último versículo es un versículo que encuentras en Isaías capítulo 52. Entonces dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, acerca del Señor, verán, y los que no han oído, entenderán. Parece que para Pablo, esta profecía del capítulo 52 de Isaías se estaba cumpliendo en él, en su predicación del Evangelio. Y si vemos un poquito más atrás, vamos a ver lo que dice Pablo, versículo 19, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y hasta por los alrededores, hasta el Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Entonces, Pablo predicó ¿desde dónde? Desde Jerusalén, que está aquí, hasta este lugar que está aquí, ahí dice Ilírico. Entonces es una vasta extensión de terreno. Dice Pablo, ya he predicado en toda esa región. Algunos dicen que la distancia entre Jerusalén e Ilírico va de 1200 a 2000 kilómetros. Imagínense el trabajo que el apóstol Pablo hacía. Y no es como que era un jovencito, ¿no? No era como el pastor David o como Iván, ¿no? Llenos de energía, de vigor, listos para viajar a cualquier lugar. No, sino que Pablo había pasado un montón de situaciones bien feas, ¿no? Golpes, persecuciones, hasta en algún momento lo habían apedreado, ¿no? Abajo de las piedras, Pablo moviendo todo para poder salir. Dice que los que lo apedrearon pensaban que ya había muerto, ¿no? Por eso, no, pues este cuate ya se murió, ya déjenlo ahí en paz, ya está, hasta sepultado está, pues, para no tener que hacer más trabajo. Entonces Pablo no era un joven, era un hombre ya de avanzada edad, pero que había predicado en toda esta región. Y dice, mi trabajo, en el versículo 22, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes. El versículo 23, pero ahora dice, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España, los visitaré. Entonces, Pablo había predicado todo aquí. Seguramente Pablo no fue casa por casa predicando y predicando y predicando y predicando hasta llegar a este lugar, ¿verdad? Pablo tenía una estrategia de evangelización. ¿Cuál era la estrategia? Predicar en lugares centrales, en ciudades importantes. La gente escuchaba el evangelio y ¿qué pasaba? Esa gente ahora convertida al Señor iba a sus pueblos y a sus aldeas y a sus ciudades y seguía esa obra evangelizadora que el apóstol Pablo había comenzado. Ahora dice, ya esto se ha terminado, no hay más regiones, no hay más lugares para mí aquí. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Ya terminé, me voy de vacaciones, ¿no? Tranquilo, en la playa o en un crucero, ¿no? Ahora un crucerito por ahí por todo el imperio no le va a hacer mal al apóstol Pablo. Pero, ¿cuál es el deseo del apóstol? ¿Descanso? ¿Vacaciones? No, ahora, ya ha predicado aquí, ¿ahora dónde quiere ir? Quiere ir
España, este lugar, que pues es conocida como la península ibérica, ¿verdad? Que comprende España, en la actualidad de España, y por aquí Portugal, ¿verdad? Entonces, es ahí a donde apunta Pablo. Pablo se encuentra más o menos aquí cuando escribe Romanos. Entonces dice, quiero ir a visitarlos, pero antes debo ir ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces Pablo tenía que moverse para acá. Roma está aquí. Lo más lógico para nosotros era que, bueno, Pablo está en Corinto, ¿a dónde va? A Roma, le queda cerca. Si tantas ganas tienes de ir a visitarlos, Pablo, pues anda, está cerca. No, pero Pablo va a hacer este viaje de aquí, aquí y aquí, y para terminar, ahora aquí. Ese era el deseo. ¿Qué es lo que pasaba con Pablo? Había un gran deseo de él de visitar Roma, pero tenía más cosas que hacer. Pero aquí lo que vemos, más que el deseo de Pablo de visitar Roma, es el deseo de Pablo de seguir predicando el Evangelio a las personas que no lo habían escuchado. Pablo tenía, como dice una canción, un corazón misionero. Era la misión que Dios le había encargado. El trabajo de Pablo y la vida de Pablo era darle gloria al Señor por medio de la predicación del Evangelio a todos, pero principalmente a los gentiles. ¿Recuerdan qué es lo que hacía Pablo cada que llegaba a una ciudad? Iba a la sinagoga, predicaba a los judíos y luego extendía el mensaje a los gentiles. Entonces Pablo tiene una gran pasión por predicar el Evangelio de Cristo, porque Cristo sea conocido en los lugares en donde su nombre no sea escuchado. Y es la misma pasión, hermanos, que debe consumirnos a cada uno de nosotros. Escuchando anoche, o bueno, ya mucho tiempo antes, un sermón de este famoso predicador, él dice el predicador más enojado de Internet. ¿Alguien sabe quién es? Es el Washer, ¿no? ¿Alguien lo ha escuchado? Bueno, él tiene un sermón que se llama Guerra, o Esto es Guerra, o Levántate, soldado, que esto es guerra. Y quiero leerles estas palabras que él pronuncia en ese sermón. Dice, es una parte nada más. Dice, ahora, otra cosa que Él nos ha dado, no solamente un gran amor, no solo una gran pasión, sino también nos ha dado una gran comisión. Acerca de que Dios les ha dado un gran amor, una gran pasión, pero también dice, nos ha dado una gran comisión. ¿Recuerdan cuál es la gran comisión? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Bueno, Pablo, perdón, el apóstol Washer, iba a decir, el pastor Washer, hablando de esta gran comisión, dice, hombres, no fuimos hechos para vivir como la mayoría de los hombres, fuimos hechos para pelear, fuimos hechos para luchar, fuimos hechos para trabajar, fuimos hechos para conquistar, fuimos hechos para entregarnos a algo que es eterno. Y es lo que veo en la actitud de Pablo. Él no piensa, ya prediqué por todos estos lugares, ya me cansé, me apedrearon, me golpearon, ya puedo sentarme tranquilo. No, dice, sigue con la obra. Dice Washer también, Adán recibió el mandato. ¿Para qué? Para ir y someter, para conducir todo en la creación en armonía con la voluntad de Dios, para hacer todo su gobierno, todas sus cosas en el contexto de la voluntad de Dios. Ahora vivimos en un mundo caído que vive en oscuridad y muerte. El reino del malo se esparció rápidamente a través de la tierra. Y veo también esto en la actitud de Pablo. Él sabe que el pecado se ha extendido rápidamente por todo el mundo y que estas personas que no han escuchado el Evangelio viven en oscuridad y viven en muerte y viven en condenación. ¿Y qué es lo que quiere ir? ¿Qué es lo que quiere ir a hacer él? Quiere ir a predicarles el Evangelio para que la luz se encienda en esos lugares y para que estos muertos vengan a la vida y tengan vida eterna y vidas cambiadas y vidas diferentes que glorifiquen al Señor. Y sigue diciendo más Washer. Dice así, ni tú ni yo fuimos llamados a jugar videojuegos. Ay, el ajedrez, hermano Beto, a la lumbre el ajedrez, por favor. No fuimos, dice, llamados a jugar videojuegos,
No fuimos llamados para sentarnos frente al televisor. No fuimos llamados a darnos a trivialidades. Fuimos llamados para el avance de un reino, para vivir con una pasión, para pelear por él y para solamente, de vez en cuando, dejar caer nuestras espadas y buscar una sonrisa. Y dice esta parte, yo quiero luchar, no quiero comodidad, no quiero descanso en Sión, porque el reino de Dios es construido no por los que con mucho descansan en Sión, sino por los que salen a las calles y pelean. Y las armas de nuestra batalla no son carnales, son poderosas. La oración intercesora, la proclamación del Evangelio y amor sacrificial. Hombres, levántense, oh hombres de Dios, hagan lo que fueron llamados a hacer, sean fuertes y valientes y sepan que les va a costar. Posiciónate al lado de Jesucristo y su causa y observa al diablo venir detrás de ti zarandeándote por dentro y por fuera. Pero de eso se trata la guerra. Así que Él nos ha dado la gran comisión de ir de un lado a otro por la noche diciendo, hay un lugar donde Él no es adorado, donde Él no es adorado. Hay un lugar a donde Él no es adorado. No puedo dormir, hay un lugar donde Él no es adorado. Hay un lugar donde la bandera de Sión no flamea. Es para eso que fuimos hechos, para dejar de lado nuestras pequeñas causas temporales y para entregarnos a esta única gran batalla. Ese era el deseo de Pablo. En España, la bandera de Sión no flamea. Cristo no ha sido escuchado. Cristo no ha sido creído. ¿A dónde voy? Voy a España. ¿Soy un joven? No lo soy. Estoy cansado demasiado. Pero el avance del reino de Dios es más importante que mi propia vida. Era la idea de Pablo. Era la idea de Jeremías también. Jeremías, hay un versículo en el libro de Jeremías donde él dice, si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Y yo quisiera ser como Pablo, y yo quisiera ser como Jeremías, y yo quiero que tú quieras ser como esos misioneros que fueron y murieron en muchos lugares del mundo predicando el Evangelio. Pero ¿sabes como quién más quiero ser? Como el verdadero misionero, como el mejor misionero. Cristo, que estando en su trono de gloria, ¿qué es lo que hizo? Vino. Una misión tenía aquí. No era sanar a los enfermos, no era alimentar a los hambrientos, era que predicar el Evangelio, para que su Padre fuera glorificado por todos aquellos que creyeran en su nombre. Y esa es la pasión. Ese es el más grande deseo de Pablo. Más que visitar a los romanos, él quería seguir predicando el Evangelio. No quería comodidad, no quería estar sentado en su sillón, no quería pasarse ahí encima de los camellos. Él quería seguir predicando el Evangelio a costa de su vida, de su salud, de su seguridad, a causa de todo. Y es a lo que el Señor quiere despertarnos hoy. Vayamos y prediquemos el Evangelio. ¿A dónde? En nuestras propias casas, en nuestro vecindario, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Y si el Señor quiere, en otros países, en otros continentes, solamente si el Señor quiere. Pero todos tenemos la misma tarea. Todos tenemos la misma comisión. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vimos el ardiente deseo de Pablo, el ferviente deseo de Pablo de visitar Roma. Vamos a ver otro. ¿Cuáles eran las intenciones de Pablo en Roma? ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Por qué tanto anhelo de Pablo de ir a Roma? Vean ahí en su Biblia el versículo 24 del capítulo 15 de Romanos. Dice, cuando vaya a España, los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su
compañía. ¿Por qué quería Pablo llegar a Roma? Porque, recuerden, vamos a darle un clic atrás, Juan, por favor, al mapa. Eso ahí. Recuerden, Pablo estaba aquí, no, perdón, aquí, Corinto, más o menos por aquí. Entonces tenía que viajar a Jerusalén. Al rato vamos a ver por qué quería también ir a Jerusalén. Y quería llegar a España, pero de paso le quedaban Roma, a donde él quería ir. ¿Cuáles eran los propósitos? Dice, cuando vaya a verlos al pasar, espero que me ayuden a continuar hacia allá. Ese era uno de los propósitos de Pablo de querer visitar Roma, que los romanos, que la iglesia en Roma le ayudara a continuar su viaje hacia España. Había muchas maneras de ayudar. Bueno, dice que más. Después de que haya disfrutado un poco de su compañía, no solamente quería ayuda Pablo de los romanos, sino quería estar entre ellos, tener comunión con ellos, conocerlos, que ellos lo conocieran a él también personalmente. Quería disfrutar de estar entre la iglesia del Señor. Y si nosotros vemos, vamos a volver otra vez al capítulo 1 y nos va a revelar Pablo más intenciones que él tenía. Romanos 1, versículos 11 al 12. Dice Pablo, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Otra de las intenciones de Pablo de ir a Roma era, dice, impartirles algún don espiritual. Y cuando leemos esto, o por lo menos yo me imagino a Pablo imponiendo las manos a estos hermanos en Roma, ¿no? Y ahora todos tienen nuevos dones. Pero no era eso, sino que Pablo lo explica en el versículo 12. Es decir, dice, ¿qué quiere decir esto de impartirles algún don espiritual? Lo que quiere decir es, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Cuando esté entre ustedes, quiero servirles, dice Pablo, con mis dones, y quiero que ustedes me sirvan con los dones que el Señor les ha dado a ustedes, que nos confortemos, que nos animemos. Ese es el propósito de estar en la iglesia, ¿verdad? Esa es una de las cosas por la cual venimos a la iglesia, nos congregamos, de que seamos alimentados los unos a los otros. Eso quiere decir mutuamente, de ustedes para mí y de mí para ustedes. Entonces, Pablo nos anima esta carta a hacer precisamente eso. Cuando estamos aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? A confortarnos los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros con los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Luego podemos leer el versículo 13, ahí en el mismo capítulo 1. Dice, y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido. ¿Para qué quiere ir a visitarlos también? A fin, dice, de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. ¿Cuál es este fruto que Pablo quiere recoger de los romanos? Bueno, vamos a dejarlo en incógnita y vamos a verlo un punto más adelante. Versículo 15. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Otro de los propósitos de las intenciones de Pablo era, como ya dijimos, predicarles el Evangelio. Que escucharan el Evangelio de Cristo de los propios labios de Pablo. Entonces, esto nos revela muchas de las cosas de los propósitos por el cual nosotros, como cristianos, nos congregamos, nos confortamos, nos animamos, nos amamos, nos ofendemos también y nos perdonamos en esa ofensa, nos ayudamos. Y va a hablar luego del fruto que él quiere recoger de los romanos. Pero como veo que ya hace mucho calor y se están durmiendo, vamos a pasar al tercer punto rápido. Pero antes de ir a Roma, hay un encargo
que cumplir. Antes de que Pablo vaya a Roma, tiene un encargo muy importante que cumplir. Capítulo 15, versículos 25 al 28. Dice, pero ahora voy a Jerusalén. Tengo ganas de ir a ustedes. Quiero llegar a España también. Pero ahora, ¿qué dice? Voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Entonces, según este texto, ¿cuál era el encargo que Pablo tenía que cumplir? ¿Qué es lo que tenía que llevar a Jerusalén? Una colecta, una ofrenda de dinero que se había levantado en Macedonia y Acaya, y que Pablo tenía en su poder junto quizás con otras personas que lo acompañaban, y tenía que ir a cumplir ese encargo. Tenía que llevar con seguridad ese dinero y entregárselo a los hermanos en Jerusalén que estaban sufriendo a causa de la escasez. ¿Recuerdan en dónde comenzó el Evangelio? En Jerusalén, precisamente. El Evangelio se predicaba y los hermanos creían. Y hay algo curioso en el libro de los Hechos, que dice que cuando estos hermanos creían y tenían posesiones, terrenos o cosas así, ¿qué es lo que hacían? Vendían todo, dice, y lo compartían con los demás hermanos. Algunos comentaristas dicen que es posiblemente una de las causas de la pobreza, de la escasez que ahora estaban viviendo, además de las persecuciones que había sobre la iglesia, ¿verdad? Tenían que salir. Cuando un judío se convertía al cristianismo, ¿qué es lo que pasaba? Pues quizás su familia lo rechazaba, lo hacía a un lado, tal vez lo desheredaba, lo que le tocaba ya no era para él ahora por creer en Cristo. Entonces, los hermanos en Jerusalén estaban sufriendo de manera económica, había escasez, había persecución, eran tiempos difíciles para la iglesia en ese lugar. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Bueno, Pablo anima a las demás iglesias a contribuir a la causa. A ver, hermanos, ustedes tienen posibilidades económicas, ¿y qué creen que decían los hermanos en otras iglesias? No, pero saben, en Jerusalén están sufriendo también. ¿Y saben qué dice? De su pobreza abundó la generosidad, y aún de su pobreza dieron para ayudar a sus hermanos que estaban en otro lugar. Hermanos a los cuales igual quizás nunca en su vida habían visto. Vamos a ver lo que dice primera carta a los Corintios en el capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos, déjenme ver, puede ser la segunda, déjenme. No, es primera a los Corintios 16, no lo corregí ahí en los apuntes. 16 del 1 al 9. Dice, Pablo escribiendo a los Corintios también. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, está hablando de esta misma ofrenda que se juntó para la iglesia en Jerusalén. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya,
ellos irán conmigo. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia, y tal vez me quede con ustedes, o aún pase allí el invierno para que me encaminen a donde haya de ir. Pues no deseo verlos ahora solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Entonces Pablo instruye a los corintios, a los hermanos en Corinto, a recoger una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. ¿Y cuáles son las instrucciones? Dice que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué dice Pablo? Cuando yo llegue la ofrenda ya debe estar lista, ya debe estar preparada. Luego vamos a 2 Corintios, ahora sí, capítulo 8, versículos 1 al 9 también. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Entonces dice que las iglesias en Macedonia no estaban pasando por momentos de prosperidad y felicidad, sino que dice que en medio de una gran prueba, de gran aflicción, dice que abundó su gozo y su profunda pobreza, dice, sobreabundó en la riqueza. Estos hermanos, aún no teniendo mucho, en sus corazones estuvo el dar, el ofrendar para los hermanos que estaban sufriendo. Vamos al versículo, capítulo 9, ahí mismo en esta misma carta. 9, del 1 al 9, porque en cuanto a este servicio a los santos, es por demás que yo les escriba, pues conozco su buena disposición, de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios, es decir, que que Acaya ha estado preparada desde el año pasado. El celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos, pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de ustedes no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estén preparados, no sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir ustedes, seamos avergonzados por esta confianza. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda, ya prometida para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pero esto digo, al que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Saltamos unos versículos más, versículo 13. Por la prueba dada por esta ministración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Ellos, a su vez, mediante la oración a favor de ustedes,
también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces, el apóstol Pablo anima una y otra vez a las iglesias a dar, a ser libres en dar para los hermanos, para que esos hermanos que están sufriendo sean consolados, sean ayudados por medio de la ayuda económica que van a recibir de las manos de Pablo, pero de parte de las iglesias de Macedonia y de, ¿cómo se llamaba la otra región? Y Acaya, ¿no? Entonces, esto también, hermanos, nos anima. Y esto, Pablo, ¿saben por qué lo menciona? Porque Pablo ya les dijo, quiero ir a ustedes ¿para qué? Para que me ayuden. Así como Acaya y Macedonia están enviando ofrendas a Jerusalén, espero que también ustedes, hermanos en Roma, me ayuden a seguir hacia mi destino final, que es España. ¿Y esa ayuda qué era? A la versión Reina Valera creo que dice para que me encaminen. No sé si ustedes han usado la palabra para que me encaminen. En Yatani se usa mucho. Cuando alguien va a tu casa en la noche, si es niño más, va a tu casa a jugar con tus hijos y pues ya está oscura la calle. Bueno, antes, ahora ya hay mucha luz, pero antes estaba medio oscura la calle y entonces decía el papá o la mamá, voy a encaminar a este niño, no voy a llevarlo a su casa, voy a acompañarlo. Pero Pablo no solamente quería su acompañamiento por medio de las oraciones, quizás por alguien que se animara a ir con él a España también, sino de manera económica también. Pablo está diciendo, ayúdenme hermanos a llegar a donde quiero llegar, que es España, a predicar el Evangelio. Y vean lo que dice Pablo también en el versículo 27 del capítulo 15 de Romanos. Sí, dice, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Entonces dice que estas iglesias lo hicieron por propia voluntad, pero aparte de su voluntad, dice que hay una obligación de parte de los gentiles hacia los hermanos judíos cristianos que están en Jerusalén. Porque así como los gentiles, dice, han participado de las bendiciones espirituales, así los gentiles están obligados a hacer partícipes a los judíos de los bienes materiales. Entonces, es el ánimo de Pablo. Qué es lo que hay aquí? Hay una iglesia que también está trabajando para que el reino de Dios sea extendido por lugares cercanos y quizás por lugares lejanos también. Y hay hermanos también que posiblemente están pasando necesidades, están en dificultades financieras, alguien quizás no tiene trabajo, tienen un enfermo en casa y eso absorbe toda su economía. ¿A qué es a lo que nos llama Pablo? A contribuir con la causa. Da, dice, y si te es posible, hazlo abundantemente, hazlo generosamente, para que en medio de todas estas cosas también el Señor sea glorificado. Entonces es el llamado de Pablo. Hemos visto los planes o el plan de Pablo. Ir a España a predicar el Evangelio. ¿Llegó Pablo a España? No lo sabemos, por lo menos la Biblia no dice si llegó a España. Incluso ni siquiera llegó a Roma de manera inmediata. Posiblemente pasaron quizás 2 años o más después de que escribió la carta para poder llegar a Roma. Y no lo hizo libre. ¿Saben cómo lo hizo? Cuando fue y viajó a Jerusalén a dejar la ofrenda, dice que lo recibieron con gusto, pero empezaron a haber problemas y Pablo fue apresado. Y lo llevaron delante de varias autoridades y no hallaban culpa en Pablo, pero él tenía un derecho, por ser ciudadano romano, a apelar a César. Y él dijo, apelo a César. ¿Y saben a dónde lo llevaba esta apelación a César? Precisamente a Roma. ¿Y saben quién era el César? Nerón, que era uno de los más grandes, o por lo menos quizás en el tiempo en el que Pablo apeló a César, no era tan difícil la situación con Nerón, pero después se puso complicada. Un cuate que dicen que posiblemente quemó ahí una parte de la ciudad, ¿para qué?
para culpar a los cristianos y poder perseguirlos. Entonces Pablo llegó como prisionero a Roma. Y la Biblia sí nos dice que estuvo por lo menos 2 años predicando el Evangelio en Roma, porque no lo metieron a un calabozo, a una cárcel, sino que le permitieron vivir en una casa aparte, lo que hoy quizás se conoce como, ¿cómo se llama eso? Iván sabe, Eh, prisión domiciliaria, exactamente. Entonces es algo así lo que le pasó a Pablo. Pero Pablo predicó el Evangelio. Y hay una parte, en una de sus cartas, ya Pablo despidiéndose, dice, te saludan estos y te saludan también los de la casa de César. ¿Quiénes eran los de la casa de César? Quizás los guardias, quizás las personas que estaban allí. El Evangelio había llegado a Roma y Pablo había predicado a estas personas y habían creído en el Evangelio. Y Dios estaba siendo glorificado por todos lugares donde Pablo tenía influencia, donde el Señor le había permitido servir y predicar el Evangelio. Y esperamos que eso sea una realidad para Comunidad Gracia Redentora, que donde nosotros nos paremos, hagamos esta labor misionera de poder predicar el Evangelio. ¿Es difícil? Por supuesto que es difícil, es complicado demasiado. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Cómo nos anima Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Así que nosotros, hermanos, tenemos un mensaje que es el poder de Dios. Y no es el poder de Dios solamente para animar personas y decirles todo va a estar bien, sino que es el poder de Dios que puede darles vida, que puede darles vida eterna, que puede hacer que sus familias sean transformadas, que puede hacer que sus situaciones sean cambiadas, porque ahora tendrán un Dios en quien confiar, un Dios en quien creer, un Dios que los llevará de la mano todos los días hasta el fin del mundo. Eso es el ánimo de la carta de Pablo, o de estas palabras de Pablo en la carta a los romanos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno con nosotros y porque nos anima, Señor, a tener corazones que quieran cumplir tu misión, Señor. Nos llamas a ser valientes aún cuando no seamos tan valientes, Padre. Te pedimos que nos ayudes, que nos des valentía, que nos des coraje a todos los días, en donde quiera que estemos, pelear esta batalla que es predicar el Evangelio, porque realmente es una batalla dentro de nosotros, Señor. Poder hablarle a alguien de Cristo y de lo que ha hecho en nuestras vidas, muchas veces se nos hace difícil, Padre. Pero ayúdanos a ser como Pablo, Señor, que su vida fue predicar el Evangelio. Aún él lo expresó de esta manera, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que este sea nuestro deseo, Señor, que podamos ser imitadores de Cristo, de nuestro gran maestro, del mejor misionero, Señor, que dejó su trono de gloria y vino a este mundo a morir como un siervo por causa de nosotros, Padre. Ayúdanos también a tener corazones generosos y a contribuir con tu causa, a contribuir con la expansión de tu reino en esta tierra, Señor. A ver a los hermanos que están necesitados y poder ayudarles de alguna manera económica y de muchas maneras que tú nos das, Padre. Te damos gracias, te glorificamos, te honramos y exaltamos tu glorioso nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.